Joseph Kramer, La bestia de Belsen. El hedor. Ese es el primer recuerdo, la primera capa de horror que la memoria intenta borrar. No era solo un olor a muerte, era la pestilencia dulce y metálica de la descomposición masiva, el ácido del miedo, el humo frío de las chimeneas que no cesaba. Era un olor que se pegaba a la ropa, a la piel y, sobre todo, al alma. Estamos en abril de 1945. Las tropas británicas avanzan por el norte de Alemania. El frente se desmorona. Pero, lo que encuentran al liberar el campo de Bergen-Belsen no es una fortaleza de guerra, sino un foso de la humanidad. Miles de cuerpos apilados, esqueletos vivientes que deambulan. La miseria es tan vasta que parece un paisaje lunar de sufrimiento. Y en el centro de ese infierno, un hombre de la SS, de rostro regordete, aparentemente anodino, un burócrata del horror que, en las últimas semanas de la guerra, había presidido una de las mayores carnicerías de la historia. Lo llamaron la bestia de Belsen. Pero, ¿cómo llega un hombre de apariencia corriente a presidir el matadero? ¿Qué fibra moral se quiebra para que un ser humano se convierta en el administrador meticuloso de un campo de concentración, capaz de ordenar el asesinato de miles de personas con la misma calma que gestiona un inventario? ¿Cómo se construye una bestia? ¿Es el poder una droga tan potente que anula la humanidad? ¿O acaso el mal ya existía, latente, esperando solo la uniforme y la excusa de una ideología para florecer? Esta no es solo la historia de un monstruo, es el crudo recordatorio de lo que somos capaces de hacer cuando la indiferencia se disfraza de deber. Presentación del sujeto. Su nombre era Joseph Kramer, un Hauptsturmführer de la SS, un capitán. Su cargo, comandante. Pero su título real era el de arquitecto y ejecutor de la miseria en varios de los campos más notorios del Reich, incluyendo Struthof-Natzweiler, la fábrica de la muerte de Auschwitz-Birkenau, y, finalmente, el caos agonizante de Bergen-Belsen. Kramer no inventó el Holocausto, pero lo hizo funcionar con una eficacia fría, la de un hombre que ve cifras donde otros ven rostros. A lo largo de 12 capítulos, seguiremos el rastro de la bestia, desde su nacimiento en una pequeña ciudad bávara, a principios del siglo XX, hasta la soga del verdugo. Analizaremos su trayectoria, sus ascensos, sus relaciones personales, incluida su infame conexión con la celadora Irma Grese, y el mecanismo interno que le permitió pasar de ser un simple contador a un criminal de guerra. Utilizaremos registros históricos, testimonios de supervivientes y las propias palabras de los juicios para entender cómo se crea, se desarrolla y finalmente se juzga el mal absoluto. Comenzamos, no en el fango de Belsen, sino en la paz engañosa de un hogar de clase obrera, donde el hombre que sería la bestia dio sus primeros pasos. Capítulo 1. Infancia y familia. El silencio de Baviera. Detalles biográficos. Noviembre de 1906. Una fecha sencilla. Un lugar tranquilo. Múnich, Baviera. Ahí nace Joseph Kramer. La Alemania de ese momento respira un aire denso, cargado de promesas y de viejas frustraciones imperiales. Pero, en el pequeño apartamento de la familia, lejos de los grandes titulares, la vida se reduce al sonido de una madre ocupada y un padre que intenta mantener a flote a la familia. Joseph no viene al mundo en medio de la opulencia, ni en el seno de la pobreza extrema, sino en la clase media-baja, esa capa de la sociedad que trabaja con las manos y mantiene los ojos en el suelo, más que en el horizonte. Entorno familiar. El hogar de los Kramer es un lugar de reglas estrictas.
un nido de la Baviera católica y tradicional, donde la disciplina se confunde a menudo con la dureza. El padre, Johann Kramer, es un antiguo militar, un hombre que ha conocido el rigor del cuartel y que lo lleva a la mesa y al salón. Johann trabaja en el comercio minorista, vendiendo productos. Su vida se mide en existencias, en balances, en un orden inmutable que exige obediencia y seriedad. ¿Qué se oye en esa casa? El silencio, quizás el roce de las cortinas, el tintineo de la vajilla, pero nunca el estallido de la risa despreocupada. Es el silencio que precede a la norma, a la orden. El joven Joseph es un hijo único, al menos de esta unión, lo cual es inusual para la época. Crece sin la competencia de hermanos. Esto forja una personalidad solitaria, centrada en sí misma. Hubo calor. Es difícil saberlo. Los supervivientes recuerdan a Kramer como un hombre sin sombra emocional. Es plausible que ese vacío haya comenzado a gestarse en un hogar que priorizaba el orden sobre el afecto, el deber sobre la alegría. Imaginemos un niño que mira fijamente a su padre, un niño que no se atreve a protestar por la rigidez de una vida predecible. Su mundo no es la aventura, sino la rutina. Es en esa rutina, en esa disciplina impuesta, donde Joseph aprenderá una lección fundamental. La obediencia es la ruta más segura. El orden es la única divisa que importa. Un hombre que más tarde administraría el exterminio con la mentalidad de un contable, no de un sádico apasionado, sino de un técnico, necesita esta base, un profundo respeto, o al menos un profundo temor, al orden. Influencias tempranas. La Baviera de su infancia está marcada por el fragor de la Primera Guerra Mundial. Aunque es demasiado joven para luchar, el hambre, la escasez y el rumor constante de la derrota se filtran en la vida diaria. Kramer crece en la sombra de la humillación alemana, en el resentimiento que cocina a fuego lento en la sociedad. El Tratado de Versalles, la inflación, la desestabilización. El niño Joseph ve a su alrededor la frustración de los adultos. Percibe que la rigidez de su padre no es suficiente para mantener el mundo en orden. El caos exterior, la quiebra de la vieja Alemania, clama por una mano fuerte, por una solución sencilla. En el rincón de Múnich, la cuna del futuro movimiento nazi, el joven Kramer está absorbiendo algo más que disciplina. Está absorbiendo la narrativa de la víctima, del país traicionado, de la necesidad de una limpieza. ¿Sintió él mismo el fuego de la ideología en esa época? Probablemente no. La política era una tormenta lejana. Lo que Joseph buscaba era estabilidad, una estructura firme en la que pudiera encajar sin sobresalir, sin arriesgarse. Era un perfil bajo que ansiaba un entorno de alto control. Era el germen del burócrata perfecto. El hombre que obedecería, que seguiría la línea, que no cuestionaría la autoridad. Un hombre que, años más tarde, miraría a un prisionero moribundo, no con odio, sino con la fría molestia de un inventario desordenado. El primer acto de La Bestia de Belsen fue el de un niño silencioso, en una casa tranquila, esperando que el mundo le dijera qué hacer. Capítulo 2. Juventud y educación. El camino del oficinista frustrado. Trayectoria escolar y académica. El camino de Joseph Kramer no fue el de la ambición intelectual. No hay testimonios de un joven prodigio, ni de un rebelde. Su educación fue la típica de su clase social, básica y práctica. Asistió a la escuela primaria y secundaria. Lo que aprendió allí no fue filosofía o arte, sino aritmética, caligrafía y el valor del trabajo manual. Podríamos imaginarlo en el aula, un estudiante diligente, quizás, pero nunca brillante. Cumple con la tarea, su cuaderno está ordenado,
Su letra es pulcra. No es el matón, ni el líder de la clase. Es el chico que se sienta al fondo y que, al sonar la campana, se desvanece sin dejar rastro en la memoria de sus compañeros. La escuela para Kramer fue, en esencia, un entrenamiento para la oficina. El futuro no estaba en la universidad, sino en el mostrador, en el almacén. Su formación se inclinó hacia el comercio, hacia los números. Aprendió a llevar la contabilidad, a manejar un libro mayor, a entender el valor de una mercancía. Esta inclinación, este adiestramiento en la contabilidad, es crucial. Le proporciona una mentalidad transaccional. Una vida se convierte en un asiento contable. El sufrimiento, en una estadística. La muerte, en la baja de un inventario. Esta perspectiva técnica, desprovista de emoción, será la herramienta más peligrosa de Kramer en el futuro. Intereses, pasatiempos y aspiraciones. ¿Qué sueños tenía el joven Joseph? Los sueños de un joven alemán de clase obrera, quizás. Una vida estable, un buen empleo, una familia propia, el respeto de sus pares. No hay evidencia de grandes pasiones, ni música, ni arte, ni viajes. Sus pasatiempos, si los tuvo, fueron discretos. El silencio y la rutina de su hogar se prolongaron en su vida personal. En la caótica Alemania de la posguerra, la simple estabilidad era ya una aspiración en sí misma. Cuando tenía 18 años, en 1924, el mundo lo forzó a tomar una decisión. No había trabajo fácil. Se alistó en la rama de correos, intentando encontrar la promesa de un empleo público. Un uniforme discreto, una nómina constante, una pequeña certeza en un mar de incertidumbre. Pero, incluso en el servicio postal, no encontró la paz. Alemania seguía convulsionada. La vida de contable no lo satisfacía, o quizás el ascenso era demasiado lento para su gusto. En 1930, su camino lo lleva de nuevo a la calle, a la búsqueda. Intenta el comercio, siguiendo los pasos de su padre. Vende artículos, intenta establecerse, fracasa. El fracaso es un amargo despertador para los que anhelan la estabilidad. La humillación de no poder lograr la vida estable que el sistema le prometía. La frustración de ser un hombre invisible en una sociedad que empieza a escuchar los gritos de los poderosos. Este es el punto de inflexión. Relaciones sociales. El joven Joseph era un hombre socialmente torpe. No era carismático, no inspiraba lealtad. Las mujeres no se detenían a mirarlo. Era un rostro más en la multitud de oficinistas que paseaban por las calles de Baviera. Sus relaciones, por lo que podemos reconstruir, eran puramente funcionales. Colegas de trabajo, vecinos. No tenía un círculo íntimo de camaradas. Esta falta de conexión emocional profunda es, para el psicólogo, una señal de alarma. Un hombre sin raíces sociales fuertes es más fácil de moldear. Es más fácil que elija la lealtad a un sistema que la lealtad a un ser humano. En esa búsqueda de un lugar donde pertenecer, en ese vacío que su vida no había logrado llenar, Kramer estaba madurando para ser reclutado. El caos de la calle, la frustración de la oficina, la falta de afecto del hogar, todo estaba convergiendo en un punto: la necesidad de una estructura externa. Una voz, fuerte y autoritaria, se alzaba en Alemania prometiendo orden, trabajo y, lo más importante, un uniforme que diera identidad al hombre invisible. Un uniforme que lo sacara de la sombra y lo colocara, al fin, en un puesto donde él sería la autoridad. Esa voz, ese movimiento, era el nacionalsocialismo. Y el joven, fracasado, contable frustrado, Joseph Kramer, estaba listo para escuchar.
La puerta del infierno no se abrió con un estruendo, sino con el susurro de la promesa de un sueldo fijo. Capítulo 3. El contexto y primeros pasos. El refugio en la esvástica. El clima social y político de la época. Los años 20 terminan con un rugido ensordecedor. El colapso económico de 1929, el crack de la bolsa de Nueva York, golpea a Alemania con la fuerza de un meteorito. En Baviera, en Múnich, la cuna del movimiento que promete una nueva era, el aire se vuelve irrespirable. La República de Weimar se tambalea, una construcción de democracia frágil y comprometida. Las cifras son aterradoras. Millones de desempleados. El hambre vuelve a las ciudades. La humillación nacional, cocinada en los años 20, se convierte en rabia abierta en los 30. Joseph Kramer, el contable frustrado, el comerciante que no pudo vender suficiente, deambula por esta pesadilla social. Ha fracasado en el intento de construir la vida burguesa y estable que anhelaba. Se siente engañado por el sistema. Lo que busca no es necesariamente la ideología, sino un salvavidas. Y el salvavidas llega con el color negro del uniforme y el brillo rojo de la esvástica. El Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán no solo ofrecía empleos, ofrecía pertenencia. Ofrecía una explicación simple para un sufrimiento complejo. La culpa es de ellos. El judío, el bolchevique, el traidor. De repente, la frustración personal de Kramer se canaliza hacia un odio colectivo que le da propósito. El hombre invisible podía, por fin, ser parte de algo grande, algo poderoso, algo que le decía que su fracaso no era culpa suya. ¿Cómo comenzó a destacarse o a seguir su camino? Kramer tomó la decisión fundamental en 1931. Un año antes de que Hitler tomara el poder, el futuro comandante de Belsen se une al partido nazi. Lo hizo sin estridencias, sin grandes discursos, simplemente llenando un formulario. Pero su verdadero camino, el que lo transformaría, comenzó un año después. En 1932, Joseph Kramer se une a las SS, las Schutzstaffel, las escuadras de protección. Este no es un detalle menor. La SS, bajo el mando de Heinrich Himmler, no era una simple milicia. Era la élite ideológica del Reich. Era la cofradía que se autoproclamaba la raza aria superior, destinada a ser la policía y los guardianes del nuevo orden. Unirse a la SS era buscar un ascenso social, un certificado de pureza, un uniforme que imponía miedo y respeto en la calle. ¿Qué vio la SS en Joseph Kramer? No un líder carismático, sino un perfil perfecto. Un hombre con entrenamiento en contabilidad, acostumbrado a la obediencia, que no hacía preguntas, que entendía de inventarios y de disciplina. En lugar de enviarlo a un campo de entrenamiento militar, la SS le da a Kramer su primer puesto de poder en 1934. Lo destinan a la administración de prisiones. Es aquí donde la formación del burócrata comienza a fusionarse con la mentalidad del carcelero. Motivaciones iniciales: el deber y la ascensión. La motivación inicial de Kramer fue la más peligrosa de todas: la búsqueda de un puesto de trabajo y la sensación de utilidad. No era un ideólogo fanático, al menos no al principio. Era un hombre que necesitaba un salario y un lugar donde su orden mental pudiera encajar en el desorden del mundo. Cuando le dan el uniforme y una tarea, Kramer florece. Es el hombre de la lista, el hombre de la norma. El reglamento es su Biblia. En la rígida jerarquía de la SS, él encuentra la paz que nunca tuvo en la caótica sociedad de Weimar. Finalmente, había una estructura que le decía exactamente qué hacer y cómo hacerlo. La ideología le proporcionó la justificación.
La disciplina de la SS le proporcionó el poder. De pronto, el hombre que no podía vender mercancía en Múnich tenía el poder de determinar la vida de otros hombres, simplemente por un sello en un documento o una orden bien ejecutada. En 1937, con el sistema de campos de concentración consolidándose, Kramer da el salto que define su vida. Se convierte en guardia en el campo de Sachsenhausen. Esto ya no es una prisión civil. Es el corazón del sistema represivo nazi. El aire en Sachsenhausen es frío y denso, cargado de la primera humillación sistemática. Kramer lo respira. Se acostumbra al grito, al olor de la leña quemada y el sudor. La bestia aún no ha despertado por completo, pero ha encontrado su jaula. La rutina, la fría rutina del castigo, se convierte en su nueva normalidad. Y lo más aterrador, la siente natural. Para él, no está torturando a nadie, solo está haciendo su trabajo. Capítulo 4. Primeros logros o trabajos. El aprendiz de la muerte. Primeros éxitos o proyectos. El verdadero desarrollo de Kramer en el sistema de exterminio comienza en 1938, cuando es transferido al campo de concentración de Mauthausen, en Austria. Mauthausen no era un campo cualquiera. Estaba catalogado como de clase 3, destinado a los prisioneros irrecuperables. Era brutal, famoso por sus trabajos forzados en la cantera, por su escalera de la muerte. Es en este entorno donde Kramer no solo sobrevive, sino que comienza a ascender. Su éxito no es heroico, es administrativo. Kramer demuestra ser un oficial eficiente. Sigue las órdenes al pie de la letra. Es puntilloso con los informes. Y no muestra ninguna debilidad emocional ante el sufrimiento que ve a diario. Mientras otros quizás se embriagan para olvidar o se vuelven sádicos por pura adrenalina, Kramer aplica la crueldad con una precisión quirúrgica. No es el matón que golpea a destajo. Es el supervisor que se asegura de que la cuota de trabajo se cumpla, de que los castigos sean registrados y de que los prisioneros mueran por el protocolo, no por el capricho. Un superviviente quizás diría, él no te odiaba, simplemente te veía como una herramienta rota, y las herramientas rotas se reemplazan o se tiran. Su proyecto más significativo en estos años es la mecanización del horror. Aprende a gestionar el inventario de la vida. ¿Cuántos entran? ¿Cuántos salen? ¿Cuántas raciones? ¿Cuántos cadáveres? La deshumanización ya no es un concepto, es una cifra en su escritorio. Desarrollo de habilidades y conocimientos. Kramer desarrolla aquí las habilidades que lo harían famoso o infame. 1. La insensibilidad programada. Se inmuniza contra el dolor. El lamento, el grito, la mirada suplicante se convierten en ruido de fondo. Esta habilidad es esencial para la longevidad en la SS. Ser capaz de ordenar la muerte y después cenar tranquilamente. 2. La burocracia del terror. Domina el papeleo del campo. Sabe cómo falsificar registros, cómo justificar las muertes masivas con eufemismos administrativos. Su pluma se convierte en un arma tan letal como la pistola. 3. La gestión del personal cruel. Aprende a manejar a los guardias, a los capos, prisioneros funcionales y a otros oficiales. Se hace respetar no por el carisma, sino por el rigor implacable. En 1940, el destino de Kramer se cruza con el de Rudolf Höss, el futuro comandante de Auschwitz. Höss, que en ese momento dirigía Auschwitz en sus fases iniciales, necesitaba a alguien de confianza, un administrador sólido. Kramer es transferido. Desafíos iniciales. La escalada del horror. El desafío inicial de Kramer no fue moral, sino logístico. Auschwitz no era Mauthausen.
Iba a ser el centro del programa de exterminio. Cuando llega, se convierte en el adjunto de Hoss, es decir, la mano derecha en la construcción de la mayor fábrica de la muerte de la historia. El aire en Auschwitz olía a carbón, pero pronto, con el desarrollo de las cámaras de gas, ese olor se vuelve más siniestro. El dulce e inconfundible aroma del Zyklon B, el pesticida convertido en veneno masivo. Es aquí donde Kramer deja de ser un simple carcelero y se convierte en un coordinador del genocidio. Participa en las primeras pruebas de gaseo. Ve el proceso de principio a fin. El tren llega, la selección en la rampa, la marcha hacia las cámaras, la quema, todo. La bestia de Belsen no nació en Belsen. Se forjó en Birkenau, el corazón de Auschwitz. El desafío de este nuevo trabajo no era si debía hacerlo, sino cómo hacerlo más rápido y con mayor eficiencia. Él era el administrador que ayudaba a Hoss a perfeccionar la solución final. Su capacidad para no ver a los prisioneros como personas, sino como un problema de procesamiento, era su mayor activo. Se había convertido en la encarnación del mal banal que más tarde definiría la filósofa Hannah Arendt. No el demonio que disfruta, sino el burócrata que cumple sin pensar. Capítulo 5. Ascenso y reconocimiento. El apogeo del comandante. ¿Cómo ganó prominencia? La eficiencia de Kramer en Auschwitz no pasó desapercibida. En un sistema que premiaba la brutalidad vestida de disciplina, su capacidad para gestionar la inmensidad del exterminio fue catalogada como una virtud. Su momento de mayor reconocimiento dentro de la oscura jerarquía de la SS llega en el verano de 1942. Es ascendido a SS Hauptsturmführer, capitán. No es un ascenso menor, es el reconocimiento formal de su valía dentro del proyecto nazi. El hombre invisible de Múnich, el fracasado contable, ahora es un capitán de la élite de Himmler, un nombre temido en todo el sistema de campos. Puestos o roles importantes. Después de su crucial papel en Auschwitz, Kramer es considerado un activo de alto valor logístico. Lo necesitan donde hay problemas de gestión y donde se requiere la máxima dureza. En 1943, recibe su primer puesto de comandante principal, el campo de Struthof-Natzweiler, en Alsacia. Este campo era único. Era notorio por sus experimentos médicos macabros, por su cámara de gas experimental, utilizada principalmente para el asesinato de judíos con fines de investigación antropológica. El aire en Natzweiler era más frío, más montañoso, pero el terror era igual de denso. Como comandante, Kramer no solo administraba el terror, sino que lo definía. Cuando llegó, la esperanza que quedaba se marchitó. Con los otros, había una posibilidad de negociación, de una mirada furtiva. Con Kramer, solo había la pared. Él era una pared de piedra. No escuchaba el dolor, solo el engranaje del campo. Testimonio implícito de un prisionero de Natzweiler. Kramer se dedicó a optimizar las condiciones de trabajo forzado y a supervisar personalmente el uso de la cámara de gas. Su trabajo aquí cimentó su reputación dentro de la SS como un gerente confiable del horror, un hombre que podía encargarse del trabajo más sucio sin pestañear. Relación con contemporáneos influyentes. Su ascenso se consolidó gracias a sus relaciones con figuras clave del alto mando de la SS. Rudolf Höss, su mentor en Auschwitz. La aprobación de Höss, el padre del exterminio, fue el sello de calidad de Kramer. Dr. Joseph Mengele. Aunque no eran compañeros directos en un mismo campo, la eficiencia de Kramer facilitaba el trabajo de los médicos, como Mengele en las selecciones y los experimentos.
El sistema era un engranaje, y Kramer era un diente crucial. Y luego estaba una relación de otro tipo, la que añadió una capa de morbo y oscuridad a su figura. Irma Grese. Grese, la joven y hermosa guardia conocida como la hiena de Auschwitz. Era una figura de sadismo puro. Se dice que Kramer, un hombre casado y con hijos, inició una relación amorosa con ella mientras servían en Auschwitz. Esta relación es fundamental. Demuestra el desdoblamiento de su vida. El mismo hombre que era capaz de gasear a miles de personas con la eficiencia de un burócrata, también era capaz de mantener una relación sentimental, demostrando que el afecto personal y el horror masivo podían coexistir dentro de la misma mente sin que una cosa anulara la otra. El corazón de la bestia no estaba muerto, estaba compartimentado. Podía amar, o al menos desear, y al mismo tiempo, matar. El capitán Kramer había llegado a la cima de su carrera oscura. Era un administrador de la muerte. Estaba listo para ser transferido a su destino final, el lugar que le daría su infame apodo, Bergen-Belsen. Me alegra enormemente que el estilo narrativo esté resonando contigo. La intrahistoria es precisamente donde los grandes documentales encuentran su alma. Esos detalles minúsculos que revelan el verdadero carácter de un hombre y el quiebre de la humanidad. Vamos a adentrarnos en la etapa más oscura y caótica de Joseph Kramer, aquella que le valió el apodo eterno. Capítulo 6. Contribuciones significativas. El caos de Bergen-Belsen. Detalles de sus principales aportes en su campo. La transferencia de Joseph Kramer a Bergen-Belsen en diciembre de 1944 no fue un premio, sino una misión de emergencia. El Reich se desmoronaba. Los frentes caían. El sistema de campos de concentración, concebido para la eficiencia asesina, estaba a punto de colapsar bajo el peso de su propia maldad. Bergen-Belsen había sido inicialmente concebido como un campo de intercambio, un lugar con mejores condiciones relativas para prisioneros valiosos. Cuando Kramer llegó, el propósito había cambiado por completo. Se había convertido en un campo de recogida final. Su principal contribución fue la gestión del colapso. A medida que el Ejército Rojo avanzaba por el este, los nazis evacuaban los campos más orientales, Auschwitz, por ejemplo, en las infames marchas de la muerte. Miles, decenas de miles de prisioneros exhaustos, famélicos y enfermos, fueron arrojados a Bergen-Belsen. Kramer, el hombre del orden, se encontró con el desorden absoluto. En lugar de imponer una estructura para salvar vidas, su aporte fue la administración de la indiferencia. Él no creó el hambre, pero se aseguró de que nadie interfiriera con su curso natural. No trajo las epidemias, pero se negó a destinar recursos para combatirlas. Imaginemos el ambiente. El campo está hinchado, triplicando su capacidad. El saneamiento es nulo. Los pozos negros desbordan. El tifus, la disentería, la tuberculosis. Los cadáveres se apilan más rápido de lo que pueden ser cremados. Kramer, sentado en su oficina, firmaba órdenes para adquirir más combustible para la cremación o para aumentar las raciones de los guardias. La intrahistoria de su escritorio revela su alma. No veía una tragedia humana, sino una crisis de inventario. Su tarea era mantener el orden en el infierno, y para él, el orden era dejar que los débiles murieran para preservar la infraestructura del mal. El impacto de su trabajo en ese momento. La bestia creada. Fue en Belsen donde Kramer se ganó su apodo. En Struthof y Auschwitz, su horror se escondía tras el gas Zyklon B y los muros altos. En Belsen, el horror se exhibía al aire libre. La gente moría literalmente a la vista del comandante. El impacto fue demoledor.
Bajo su mando, entre diciembre de 1944 y abril de 1945, el campo se convirtió en una trampa mortal. Las cifras, más allá de ser estadísticas, hablan de su negligencia activa. Se estima que 18.000 personas murieron en Belsen en marzo de 1945, el mes pico bajo su mando. En el momento de la liberación, los británicos encontraron más de 13.000 cadáveres sin enterrar. Los prisioneros lo veían pasar con su uniforme impecable, con su rostro redondo e inexpresivo. No sentían la rabia de un sádico enloquecido, sino la frialdad de un ingeniero que observa una máquina fallar. Un prisionero podría haber pensado: nos moríamos de hambre, y él estaba gordo. ¿Cómo es posible? El mismo aire que olía a nuestra muerte le daba a él la comodidad para respirar. Era la prueba de que el diablo era un hombre de negocios, no un poeta maldito. Este fue el momento del reconocimiento internacional. Cuando los aliados entraron y vieron la magnitud del desastre, la prensa acuñó el término: la bestia de Belsen. Un nombre que, paradójicamente, lo elevaba a la categoría de monstruo mítico, cuando en realidad solo era un burócrata que se había quedado sin humanidad. Capítulo 7. El rol específico durante un periodo clave. El tráfico de vidas, participación en eventos importantes. El periodo clave fue la aguda fase final de la guerra, entre enero y abril de 1945. El rol de Kramer se centró en dos eventos. 1. La gestión del caos, el Aufräumung. La llegada constante de prisioneros de los campos del este. Su trabajo no fue el exterminio directo, sino la supervisión de la inanición y la enfermedad. Él era el obstáculo final. Controlaba la comida, el agua, la medicina. Con una palabra podría haber aliviado el sufrimiento. Su silencio fue su arma más mortal. No dio la orden de matar, simplemente dejó de dar la orden de vivir. 2. El tráfico de cuerpos. La gestión de los crematorios se convirtió en una obsesión. La acumulación de cadáveres era, para él, un problema estético y de higiene. El campo se ahogaba en sus muertos. Kramer ordenaba a los prisioneros cavar fosas comunes masivas. La bestia se preocupaba por el aspecto del campo, incluso cuando la muerte era el único habitante funcional. Decisiones clave y sus consecuencias. La intrahistoria de la negligencia. La intrahistoria de esta etapa se define por las pequeñas decisiones que sellaron el destino de miles. La decisión del agua. El suministro de agua de Bergen-Belsen era insuficiente. Los prisioneros bebían de los charcos, lo que aceleraba la disentería. Kramer tenía la capacidad de organizar un mejor suministro, pero la infraestructura era para prisioneros, no para personas. La decisión de no arreglar las tuberías, un acto de negligencia administrativa, mató a más gente que cualquier bala de la SS. Lo que más recuerdo no es la paliza, sino la sed, la boca seca que se agrietaba, la lengua pesada. Él sabía que no teníamos agua, y no hizo nada. Eso no es maldad, es el abandono total. Reflexión de un superviviente. El tratamiento de los enfermos. El tifus se propagó como un incendio. En lugar de aislar a los enfermos, Kramer permitió que la sobrepoblación y la falta de higiene actuaran como aceleradores biológicos. Su decisión de ignorar las advertencias sanitarias de los propios médicos prisioneros es la prueba de su compromiso con la aniquilación pasiva. La consecuencia de estas decisiones fue la transformación de Belsen en un cementerio abierto. No solo por la cantidad de muertos, sino por la forma de morir. Lento, humillante, abandonado. Kramer había logrado algo peor que el exterminio industrial de Auschwitz.
había permitido el colapso de la civilización dentro de los límites del campo. El detalle oscuro. La historia del tren perdido. Un detalle poco conocido y profundamente oscuro es la historia de los trenes de prisioneros que Kramer se negó a recibir en las últimas semanas. Mientras los aliados avanzaban, la SS empujaba a los prisioneros hacia el interior de Alemania. Algunos trenes que llegaron a las cercanías de Belsen fueron desviados porque Kramer no quería más problemas logísticos. Estos trenes, a menudo abandonados en medio del campo, se convirtieron en tumbas móviles. Cientos de personas murieron de inanición y frío a pocos kilómetros del campo, simplemente porque el comandante no quería desordenar su inventario final. Este es el clímax de su frialdad. El desprecio por la vida convertido en un rechazo a la gestión de nuevos problemas. Capítulo 8. Desafíos y obstáculos. El final de la partida. Dificultades personales, profesionales o sociales que enfrentó. El mayor desafío de Kramer fue, irónicamente, la realidad. A medida que las tropas británicas se acercaban, el aparato de mentiras de la SS se hacía insostenible. El comandante, acostumbrado a operar en una burbuja de poder absoluto y registros falsificados, tuvo que enfrentar la certeza de la derrota. El desafío personal, el miedo. Aunque públicamente mantuvo su compostura, en privado debió enfrentar el miedo a la justicia. El hombre que administró la muerte sabía que la muerte venía por él. Sintió remordimiento. Es muy poco probable. Kramer sentía el miedo del burócrata atrapado, no la culpa del pecador. Su mayor temor no era haber matado, sino ser juzgado por ello. El obstáculo profesional, la rendición. A principios de abril de 1945, las SS, buscando evitar que los aliados descubrieran la magnitud de las atrocidades, negociaron un acuerdo de cese al fuego local para Bergen-Belsen. El campo fue declarado zona neutral para evitar la propagación del tifus. Kramer, el capitán de la SS, tuvo que presentarse ante oficiales británicos y entregar el mando. Fue un acto de humillación profesional que despojó a su uniforme de todo su poder. La bestia, acostumbrada a dar órdenes, tuvo que acatar una. ¿Cómo superó, o no, estos desafíos? La captura Kramer no superó el desafío final. Fue superado por la historia. El 15 de abril de 1945, los tanques británicos entraron en Bergen-Belsen. Lo que vieron fue tan impactante que redefinió el concepto de crimen de guerra. La bestia de Belsen fue encontrada en su despacho, o cerca de él, esperando. No huyó. Su mente de burócrata le decía que el orden era lo único que quedaba. Se entregó a las fuerzas británicas del Cuerpo de Tanques Reales. El general de brigada H.L. Glyn Hughes, jefe de la misión sanitaria británica, se enfrentó a él. La imagen es poderosa. El militar victorioso, horrorizado por lo que ve, frente al comandante nazi, aparentemente tranquilo y regordete. Kramer, al ser interrogado, intentó culpar a la guerra, a la logística, a los trenes de evacuación. Se escudó en la obediencia debida. Yo solo cumplía órdenes, fue su mantra. No mostró arrepentimiento, solo un leve fastidio por el desorden que los aliados ahora le obligaban a limpiar. El desafío de la moral fue superado por Kramer con una máscara de fría indiferencia. Se negó a aceptar la responsabilidad personal. Su final fue la degradación total. Los británicos lo obligaron a ayudar a enterrar algunos de los miles de cuerpos. El comandante, el Hauptsturmführer, tuvo que usar sus manos para tocar el resultado de sus propias decisiones. La bestia, humillada, se enfrentaba por fin a la realidad de su inventario.
El hombre que buscó el orden en la SS acabó cubierto de lodo, obligado a confrontar el caos que él mismo había creado. Era el final de su poder y el principio de su juicio. Capítulo 9. Vida personal y entorno. El comandante con dos vidas. Aspectos de su vida fuera de su trabajo principal. La vida de Joseph Kramer fue una obra maestra de compartimentación psicológica. Mientras administraba la muerte en los campos, mantenía una vida privada que, en apariencia, era sorprendentemente normal. Kramer estaba casado y era padre de varios hijos. Imaginemos las cartas que enviaba a casa. Hablaba del olor a humo, de los miles de cuerpos, del grito constante. Es casi seguro que no. Sus cartas debían ser anodinas, llenas de referencias al trabajo de la SS como un servicio importante para el Reich, quejándose quizás de la mala comida o de la burocracia. Él venía a casa de vez en cuando. Era un padre. Les daba regalos. Les preguntaba por la escuela. ¿Cómo era posible que esas manos, que firmaban órdenes de ejecución, acunaran a un niño? El mal no usa cuernos y cola. A veces usa un traje de domingo. Reflexión implícita sobre la naturaleza del mal. Su familia vivía cerca de los campos o en viviendas facilitadas por la SS. Este es un detalle crucial. La proximidad permitía la disonancia, la posibilidad de salir del horror y entrar, en minutos, en la calidez artificial del hogar. Su esposa, de quien se sabe poco, representaba la estabilidad burguesa que Kramer siempre había deseado desde su infancia. Ella le proporcionaba un anclaje, un recordatorio de que él era un hombre respetable, que hacía un trabajo difícil para proteger a su nación. La familia era el escudo que le permitía creer que no era un monstruo. Su entorno social y cultural. La burbuja de la SS. El entorno social de Kramer no era la Alemania civil, sino la sociedad endogámica de la SS. Sus amigos, sus colegas de cena, eran otros oficiales, otros Hauptsturmführer, otros administradores de campos. Dentro de esta burbuja, las atrocidades no eran crímenes. Eran temas de conversación profesional. Discutían sobre la capacidad de procesamiento de un crematorio o la eficiencia de un método de ejecución con el mismo tono que un ingeniero discutiría un nuevo motor. En este entorno, la brutalidad era la norma y la empatía, una debilidad peligrosa. La cultura dentro de los cuarteles de la SS se basaba en la camaradería brutal, el alcohol para adormecer la conciencia y la jerarquía rígida. Este ambiente reforzaba la idea de que la vida del prisionero no tenía valor y que su propio trabajo era heroico. La relación con Irma Grese, la guardia notoria por su sadismo y belleza, encaja perfectamente aquí. Una relación clandestina que era una manifestación del poder absoluto de ambos en el campo. Eran la élite oscura, por encima de cualquier ley moral o humana. La intrahistoria de su vida personal es esta. Kramer no estaba loco, ni era un sádico descontrolado. Era un hombre que había encontrado la manera de separar su función de su identidad. La bestia era un rol profesional que se ponía con el uniforme, permitiendo que el padre, el esposo, el burócrata, permaneciera intacto por dentro. Este desdoblamiento es quizás la característica más aterradora del mal burocrático. Capítulo 10. Últimos años. El espectáculo de la justicia. Actividades y eventos al final de su vida. Después de su captura en Bergen-Belsen, en abril de 1945, el papel de Kramer cambió radicalmente. De comandante con poder de vida y muerte, pasó a ser el prisionero de más alto perfil en el primer gran juicio por crímenes de guerra del sistema de campos. Las actividades de Kramer se redujeron a esperar los interrogatorios,
esperar la acusación, esperar el juicio. Durante este tiempo, fue observado por psicólogos y oficiales de inteligencia. Su actitud era notable. Se mantuvo estoico y desafiante. No se derrumbó. No suplicó. Siguió insistiendo en que era un soldado que había cumplido su deber. El gran evento fue el juicio de Belsen, que comenzó en la ciudad de Lüneburg en septiembre de 1945. El juicio fue un hito histórico. Fue el primer proceso judicial masivo de criminales nazis ante un tribunal militar británico. El mundo entero miraba. Kramer fue acusado de crímenes cometidos en Auschwitz y Bergen-Belsen. Se sentó en el banquillo junto a 44 coacusados, incluyendo a Irma Grese y a otros oficiales. La imagen de Kramer en el banquillo, flanqueado por sus cómplices, se convirtió en el símbolo del horror que los aliados acababan de descubrir. Enfermedades o desafíos de la vejez. Kramer no tuvo que enfrentar la vejez. Solo tenía 38 años cuando fue capturado. Su desafío no fue físico, sino legal y existencial. Durante el juicio, el desafío de Kramer fue defender lo indefendible. Su defensa se basó en el argumento de la necesidad y la obediencia. Argumentó que las condiciones en Belsen eran el resultado de la guerra, de la falta de recursos, no de su voluntad. Se presentó como una víctima de las circunstancias, no como un arquitecto del terror. Cuando le preguntaron por los miles de cadáveres sin enterrar, él respondió con frialdad: no teníamos suficiente combustible para el crematorio. Lo dijo como si hablara de una huelga de transportistas. Para él, la muerte masiva era un inconveniente operativo. Fragmento de la crónica del juicio. Sin embargo, los testimonios de los supervivientes desmantelaron su máscara de burócrata. Una a una, las voces de las víctimas relataron selecciones en Auschwitz, en las que Kramer participó activamente, o el abandono consciente en Belsen. La evidencia era abrumadora. Kramer no solo obedecía, él ejercía su propia marca de crueldad. El juicio se convirtió en una lección de historia y una purga moral para el mundo. Demostró que la responsabilidad individual existía, incluso dentro de una máquina de exterminio gigantesca. El 17 de noviembre de 1945, el Tribunal Militar dictó su sentencia. Fue declarado culpable de crímenes de guerra. La sentencia: muerte por ahorcamiento. Capítulo 11. Muerte y reacciones. El silencio final. Circunstancias de su fallecimiento. El destino de Joseph Kramer se cumplió rápidamente. El sistema de justicia militar británico, en el inmediato posguerra, no perdía el tiempo. El día de la ejecución fue el 13 de diciembre de 1945. Kramer tenía 39 años. El lugar: la prisión de Hamelin, Alemania. Las ejecuciones fueron llevadas a cabo por el verdugo británico Albert Pierrepoint, un hombre cuya profesión requería una eficiencia tan fría como la que Kramer aplicaba en su trabajo. Es un paralelismo sombrío. La eficiencia administrativa del mal se encontró con la eficiencia administrativa de la justicia. En sus últimas horas, Kramer mantuvo su fachada. No se sabe de un arrepentimiento profundo. Siguió aferrándose a la justificación de su deber. Un hombre que había vivido su vida obsesionado con el orden, encontró su final en un procedimiento ordenado y sin fallos. La bestia de Belsen, el Hauptsturmführer, que había presidido la muerte de decenas de miles, fue ejecutado en la horca en las primeras horas de la mañana. ¿Cómo fue recibido en su momento? La noticia de la condena y ejecución de Joseph Kramer fue recibida con un alivio catártico en todo el mundo aliado. Los supervivientes. Para ellos,
La ejecución fue un pequeño consuelo, una prueba tangible de que la justicia era posible. La bestia había sido silenciada. Sin embargo, su muerte no podía devolver las vidas perdidas ni borrar los traumas. El alivio era sombrío. La prensa internacional. Los titulares fueron masivos. Kramer era el símbolo del horror recién descubierto, y su ejecución representó el cierre del primer capítulo de la rendición de cuentas. Fue visto como una victoria de la civilización sobre la barbarie. La opinión pública alemana. La reacción fue compleja. Muchos alemanes de la posguerra estaban en un estado de negación o sumidos en su propia miseria. Para algunos, Kramer era un chivo expiatorio. Para otros, una vergüenza que debía ser borrada. Su ejecución fue un recordatorio incómodo de la escala de los crímenes cometidos en nombre de la nación. La muerte de Kramer, aunque necesaria para la justicia, no puso fin al mal. Simplemente eliminó a uno de sus administradores más eficientes. Su figura se congeló en el tiempo. El rostro redondo y desapasionado, que simboliza cómo la obediencia ciega puede convertirse en el arma más poderosa del genocidio. Capítulo 12. El legado y la importancia histórica. La memoria del burócrata. Reflexión sobre su impacto a largo plazo. Joseph Kramer murió en la horca, pero su legado, el de la bestia de Belsen, perdura. No como la figura de un Hitler o un Himmler, sino como el arquetipo del ejecutor técnico del Holocausto. El verdadero impacto a largo plazo de Kramer no está en las innovaciones de la crueldad, pues él solo perfeccionó los métodos de otros, sino en la demostración de la banalidad del mal. La filósofa Hannah Arendt, al describir el juicio de Adolf Eichmann, habló de cómo los mayores crímenes de la historia no siempre son cometidos por demonios, sino por hombres comunes, que simplemente renuncian a su capacidad de pensar y de empatizar. Kramer es el perfecto ejemplo de esto. Era un hombre que buscaba el orden, y cuando la ideología nazi le ofreció un orden donde la vida judía y la vida de los enemigos políticos no tenían valor, él aceptó ese presupuesto sin cuestionar. Aplicó su formación de contable a la administración del genocidio. Su historia nos obliga a mirar a los hombres pequeños en la gran maquinaria del horror. ¿Qué pasa cuando un hombre prefiere el silencio y la seguridad del empleo antes que la protesta y la dignidad? El impacto de Kramer es el recordatorio sombrío de que el genocidio no es un acto de locura espontánea, sino una tarea administrativa bien planificada. ¿Por qué es importante recordarlo? La advertencia. Recordar a Joseph Kramer es esencial, no para glorificar el horror, sino para entender la fragilidad de la civilización. Su historia es una advertencia. Nos enseña que el mal no siempre se presenta con un rostro monstruoso y gritón, sino a menudo con la cara redonda e inexpresiva de la indiferencia. Es importante recordar su vida porque el potencial para tal crueldad reside en la capacidad de cualquier sociedad para deshumanizar a una parte de su población. El mensaje de Belsen es doble. 1. La responsabilidad individual. La defensa de Kramer de cumplir órdenes fue rechazada por el tribunal. La historia lo confirma. Cada individuo, incluso dentro de un sistema totalitario, tiene un umbral de responsabilidad. 2. La importancia de la empatía. Kramer no odiaba a los prisioneros, simplemente no los veía. No veas a otro ser humano, y cuando no ves a la persona, matar se convierte en una tarea, en un inventario, en una contribución profesional. Mirando hacia atrás, a ese niño silencioso en Múnich, al contable fracasado, vemos la progresión de la desesperación personal que se funde con la ideología asesina.
Joseph Kramer fue el hombre que no encontró su lugar en la paz, pero encontró su terrible propósito en la guerra. Y por eso, su historia, la historia de la bestia de Belsen, debe ser contada. Para que la memoria de sus víctimas sea un recordatorio eterno de lo que sucede cuando se le pide a un burócrata que administre el mal, y él lo hace con gusto. Conclusión. Hemos viajado desde la rígida infancia bávara de Joseph Kramer, marcada por la obediencia y el fracaso silencioso, hasta su hallazgo de un hogar en la disciplina férrea de las SS. Vimos cómo el contable frustrado se transformó en el eficiente Hauptsturmführer, ascendiendo en la jerarquía del horror en Mauthausen y sirviendo como mano derecha en la arquitectura de exterminio de Auschwitz-Birkenau. Su apogeo llegó en el caos agonizante de Bergen-Belsen, donde, en los últimos meses de la guerra, presidió la muerte masiva por inanición y enfermedad. Su legado no es el de la pasión sádica, sino el de la negligencia administrativa llevada al extremo letal. Y, finalmente, presenciamos su humillación, su captura por las tropas británicas y su confrontación final con la justicia en el histórico juicio de Belsen, culminando con la soga en Amelín. La vida de Kramer, el hombre que fue capaz de equilibrar el exterminio masivo con una vida familiar ordinaria, es un espejo oscuro de la capacidad humana. Nos muestra que las mayores atrocidades no siempre son el trabajo de mentes enfermas, sino de mentes vacías de moralidad, que eligen la eficiencia sobre la empatía. La memoria de Belsen no es un ejercicio de venganza, sino una vacuna contra el olvido. Mientras sigamos recordando el olor, el hambre y el rostro impasible de su comandante, honramos a las víctimas y reafirmamos nuestra propia humanidad. La historia de Joseph Kramer es una pregunta perpetua. ¿Qué harías tú? ¿Dónde trazarías la línea? El mal prospera cuando los hombres buenos no hacen nada, y florece cuando los hombres anodinos deciden que la obediencia es más importante que la conciencia, que su nombre y el sufrimiento que causó permanezcan grabados no en la rabia, sino en la vigilancia eterna. Esperamos que esta inmersión profunda en la intrahistoria de Joseph Kramer les haya parecido tan reveladora como a nosotros. Su participación es vital para mantener viva esta historia. Dinos, ¿desde dónde nos ves y qué hora es allí ahora mismo? ¿Qué otra figura histórica de este periodo te gustaría que exploráramos con esta profundidad? Comenta tu opinión. Si te ha gustado, dale like a este video y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestra próxima investigación. Y no olvides activar las notificaciones. Vuestras ideas son nuestro próximo guión. Gracias por mirar.